Para el 16 de septiembre, López había anunciado un discurso contra Estados Unidos por el terrible pecado de solicitar consultas, en virtud de graves violaciones de la Cuarta T al Tratado Comercial de Norteamérica. ¿Por qué se desistió? No se sabe con certeza, pero lo que haya sido, el 16 de septiembre, en lugar de eso, lanzó su nefasto plan ante la guerra en Ucrania. El gobierno de México propone se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania. Adicionalmente, este comité debería conseguir también un acuerdo para pactar una tregua de cuando menos 5 años. La respuesta de Ucrania no se hizo esperar. Por Twitter dijo, pacificadores, entre comillas, que usan la guerra para sus propias relaciones públicas, solo sorprenden. López Obrador, su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva. Entonces, su plan es un plan ruso. 3 elementos destacan de esta respuesta. Primero, una de las dos partes en conflicto, la agredida, rechaza sin contemplaciones el plan de López. Segundo, López pretende que los invasores rusos sigan en una tierra que no les pertenece y sigan masacrando a los habitantes de estas zonas ocupadas como han hecho desde febrero del 2022. Tercero, López busca comprarle tiempo a Rusia para que se reagrupe y finalmente termine apoderándose de Ucrania, al costo de un genocidio, la aniquilación nuclear o de lo que sea. No es casualidad que López haya lanzado su plan prorruso cuando Ucrania realiza una exitosa contraofensiva, recupera territorio ucraniano, causa una gran cantidad de bajas rusas e incluso podría terminar por expulsar al invasor. Tan es posible la derrota rusa que Putin está llamando a una movilización de 300,000 reservistas. Se impide la salida del país de rusos entre 18 y los 65 años de edad para obligarlos a combatir y se imponen penas de hasta 15 años de prisión a quien se resista. Como López pide, permitiría a Putin que sus soldados no fueran expulsados de Ucrania, las fábricas rusas repusieran la enorme cantidad de material de guerra destruido por los ucranianos y tener tiempo para entrenar a cientos de miles de reclutas para un nuevo ataque masivo contra Ucrania, con la intención de devastarla por completo. Tan López está al servicio de Putin que además está demandando que se levanten las sanciones de Occidente contra Rusia. Y sanciones económicas o comerciales contra Rusia, medidas que únicamente han servido para agravar el conflicto. Las sanciones han debilitado la economía rusa y a mediano plazo la debilitarán más, con lo cual la capacidad de hacer la guerra se verá duramente comprometida. Y una Rusia incapaz de hacer la guerra no es lo que quiere Putin, ni su lacayo López. Uno de los países que no aplica ninguna sanción a Rusia es México, por órdenes de López, la mascota de Putin. En contraste con el servilismo de López ante Putin, está la actuación del gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando Italia invadió a Etiopía en 1935, que es la única cosa atinada que hizo el presidente izquierdista. México no solo impuso sanciones económicas a Italia, sino que fue parte muy activa del Comité de la Sociedad de las Naciones, antecedente de la ONU, para castigar a Italia y debilitar su esfuerzo militar contra Etiopía. López hace todo lo contrario a Cárdenas y se dice cardenista. El discurso de López es una declaración pública de servilismo ante Putin. Hay otras 2 gemas que lo demuestran. Va la primera. Y el masivo envío de armas al país invadido, acciones que aportaron a la confrontación en curso una dosis adicional de irracionalidad.
López chilla porque países occidentales envíen armamento a Ucrania para que se defienda de la agresión. Sin esa ayuda militar que al principio de la guerra fue insignificante, Ucrania ya habría sido derrotada y anexionada por Rusia. Entonces, lo que López le reclama a los países occidentales es que no le permitan a Rusia someter a Ucrania. La segunda perla del discurso de López es igualmente desvergonzada. Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. López culpa a las grandes potencias para diluir la responsabilidad única de Rusia en esta guerra. ¿Acaso Ucrania invadió a Rusia o acaso lo hizo la OTAN? Putin y los defensores de la guerra de agresión contra Ucrania, entre los que hay líderes del partido de López, justifican este crimen aduciendo que Rusia se siente amenazada por la expansión de la OTAN. Esta falacia tiene tres problemas. 1. Ucrania no está en la OTAN y antes de la guerra no estaba por ingresar a la Alianza Militar Europea Norteamericana. 2. La OTAN es una alianza defensiva, no ofensiva. Solo si un país miembro es atacado, los demás salen en su defensa. 3. Los integrantes de la OTAN no tenían, hasta la actual Segunda Guerra contra Ucrania, beligerancia hacia Rusia, pese a la guerra de agresión rusa contra Georgia en 2008 y contra Ucrania en 2014. Y la prueba es el intenso comercio, hasta febrero de 2022, entre Europa y Rusia, así como las muy cuantiosas inversiones occidentales en ese país. Si la OTAN se ha expandido, todo es culpa de Rusia. A partir de 1999, la OTAN fue sumando nuevos miembros hasta duplicar el número que existía hasta antes de ese año. Todos los nuevos miembros son países europeos del ex bloque soviético, temerosos de perder su independencia ante el renovado expansionismo ruso. Lo que Moscú hizo tan pronto desapareció la Unión Soviética fue intentar recuperar el control sobre aquellos países que habían pertenecido al bloque soviético mediante la imposición de gobiernos títeres prorrusos. No debe olvidarse que Putin ha declarado que la peor catástrofe geopolítica del siglo XX fue la desintegración de la Unión Soviética y del bloque socialista. Y para eso está él, para restablecer al gran imperio ruso. Asimismo, en 2021, Putin publicó un ensayo en el que dice que Ucrania no debe existir como país independiente, porque siempre perteneció a Rusia. La guerra se puede acabar en el instante en que las tropas rusas abandonen Ucrania. Y eso es precisamente de lo que López jamás habla, porque no quiere la paz, sino que Rusia se apodere de Ucrania y de cualquier país que le plazca. López ha roto muchos récords, pero el de servir a una potencia expansionista que amenaza con la aniquilación nuclear de la humanidad si el mundo no se le somete, parece insuperable.